periodismo en México es uno de los trabajos más peligrosos, y aunque se supone que somos un país con libre expresión, las cosas no siempre son lo que parecen. Y el periodismo se ha convertido en un infierno para todos aquellos que buscan difundir la verdad, teniendo que pagar una cuota de sangre con tal de llevar al ciudadano un poco de la verdad de lo que nos están ocultando. Son pocos los valientes los que luchan por ejercer su derecho constitucional de la libre expresión, hecho que la historia nos ha demostrado que se paga con la muerte. Y este es el caso de Manuel Buendía, quien fue asesinado un 30 de mayo de 1984 a las 6:30 de la tarde en el aquel entonces Distrito Federal. Buendía fue uno de los periodistas más destacados por sus trabajos de investigación. Su muerte representó una advertencia para todos aquellos que, como Manuel, buscaban difundir la verdad sobre lo que ocurría en el México de aquel entonces. Las verdades que escribía Manuel Buendía eran publicadas dentro de su columna titulada Red Privada, la cual se publicaba de forma destacada en el periódico El Excelsior, pero en otros periódicos de circulación nacional también lo eran publicadas. Los temas que abordaba dicha columna consistían en el caciquismo político, el sindicalismo corrupto, la ultraderecha, las actividades de la CIA dentro del territorio mexicano y el papel del narcotráfico. En sus inicios, Buendía trabajó como reportero de policía. Más tarde, se encontró cubriendo la fuente de la presidencia, y fue durante este trabajo en el que se vio obligado a omitir información, además de convocar personas en el Zócalo capitalino, esto por orden de su jefe, con el único fin de dispersar los rumores que corrían o existían alrededor de la imagen del entonces presidente Echeverría y su participación en el halconazo. Al ver lo corrompido que está el poder y la manipulación que ejercen los medios masivos, decide poner punto final a esta faceta suya y cambia la dirección de su carrera como periodista, convirtiéndose así en uno de los mayores críticos, columnistas del sistema político mexicano, hecho que incomodó a más de uno. Y este fue el caso del cacique Rubén Figueroa, quien era gobernador del estado de Guerrero, y quien era bien conocido por desaparecer a todos aquellos que criticaban su forma de gobierno, además de que es el primer personaje en amenazar abiertamente de muerte a Buendía. Tras la primera amenaza, Buendía empezó a cargar un arma y llegó a ser cauteloso con las personas que lo rodeaban. Tanto fue así que llegó a hacer sus actividades como abrir la puerta con la mano izquierda, esto para tener despejada la mano derecha ya lista con el arma, por si llegara a necesitarla. El nivel de información que manejaba Buendía fue quizás su principal amenaza, pues era bien sabido que tarde o temprano irían a por él. Y aunque muchas veces logró salirse airoso de ciertas situaciones, llegaría el momento en que no tendría salida, y este fue el caso que lo llevó a la muerte. Su muerte se debió a que investigó asuntos delicados, pues es que un mes antes de su muerte redactó 2 columnas, las cuales contenían información acerca de las actividades del narcotráfico, sobre un campo militar en donde recibían entrenamiento todos aquellos jóvenes que buscaban enlistarse dentro de los cárteles. Su asesinato hasta el día de hoy sigue siendo una incógnita,
sigue haciendo ruido y despertando en aquellos allegados de él la injusticia e impotencia de un sistema de justicia ineficiente, pues aunque encerraron a Zorrilla y a Rafael Mora, se sabe que no fueron ellos los asesinos. Esto fue un crimen de Estado, una represión para todos aquellos que buscaban decir la verdad. Y es que en aquel entonces la creciente importancia y penetración de los cárteles de la droga para con el poder mexicano se estaba constituyendo, se estaba creando, y no les convenía que Buendía les arruinara el negocio. Por ello se dio la orden de despacharlo. Inclusive se dice que tuvo que ir el mismísimo presidente Miguel Hurtado a verificar que el cadáver estuviera sin vida. Y aunque se tuvo diferentes manifestaciones pidiendo una respuesta y se abrieron numerosas investigaciones, nunca se pudo dar con el verdadero asesino. Este será un crimen sin resolverse y seguirá siendo un hecho más de lo que representa el periodismo en México. Hablaremos del caso de Javier Valdés, quien era un periodista que murió a causa de sus columnas y supuesta libre expresión que existe en nuestro país. La situación ha cambiado y la cuna del narcotráfico se encuentra en Culiacán, la llamada capital de los cárteles de droga en México, donde aquí aproximadamente hay de 2 a 3 muertes diarias y asimismo varios desaparecidos, y donde desarrollarse como periodista causa opresión y miedo, pero pocos son los que desafían estas normas, y entre ellos estuvo Javier Valdés, que era un periodista que amaba su trabajo y su convicción siempre fue contar la verdad, y que sin saberlo se convertiría en su peor error. Pero fue aquí donde comenzó el principio de su fin. Javier no temía hacer columnas de temas relacionados al narcotráfico. Incluso realizó entrevistas a niños, hijos de sicarios, o policías corruptos, con tal de llevar la verdad a su población. Gracias a esto, fue reconocido internacionalmente por su periodismo, y por ello pensaba que estaría protegido, pero no fue de esta manera. Así fue que Javier, sin saberlo, publicaría su último reportaje, realizando una entrevista a un jefe principal del cártel de Sinaloa. Pero a raíz de que se divulgara información de dicho reportaje, los capos de Sinaloa no querían que su rival tuviera esa publicidad y no lo iban a permitir, así que mandaron gente para recolectar todos los periódicos que se publicarían al día siguiente y que éste no saliera a la luz. Javier, al enterarse, temía por su vida, porque conocía los riesgos que implicaba publicar esa columna, y así fue, como una semana después fue arrastrado fuera de su auto y muerto a tiros, con un mensaje que decía: Javier recibió 12 tiros, a las 12 en punto, frente a su lugar de trabajo, Río 12. Murió nuevamente un periodista que no temía en contar la verdad, y por causa de la ineficiente seguridad pública de nuestro país. Son pocos quienes se arriesgan a contar la realidad que vivimos, y más en estos temas relacionados con el narcotráfico. Y para esa época, más descaradamente se cometían estos actos. Pero, ¿cómo estamos actualmente en esta situación? Acerca de ello, nada mejor que los mismos periodistas quienes nos lo cuenten. Y aquí haremos referencia a una conferencia emitida por Expansión Summit 2021, donde Raimundo Riva Palacios, Gabriela Warketin, Alberto Bello y León Krause nos hablan acerca de cómo la seguridad pública
se encuentra en estos momentos. En un breve resumen de dicha conferencia, podemos obtener que actualmente el país se encuentra corrompido y quebrantado, que el periodista se enfrenta a una polarización y ruptura absoluta de la conversación pública, porque simplemente se debe pensar antes de hablar. Se considera que en vez de haber dado un paso adelante, cada vez más va en retroceso, porque la libertad de expresión ahora es limitada y con poca seguridad para ello. Si antes los actos de homicidios a periodistas eran disfrazados o maquillados para que no parecieran de esa manera, ahora los cometen con descaro, evidenciándolos únicamente por hacer un trabajo honesto y contar la verdad al mundo de lo que se necesita saber. Si bien podemos observar que hoy en día como tal no hay una restricción en expresarse y en lo que los periodistas hacen llegar a la sociedad, es bien conocido, tanto a voces como a hechos en la historia, de que los reporteros se enfrentaron y aún siguen enfrentándose a riesgos por hacer su trabajo y aún peor, exponer hasta su propia vida o la de sus familias, y principalmente al hablar sobre cárteles de droga en México. Actualmente el narcotráfico prometió erradicarse a la subida de nuestro actual presidente, y hemos notado que no ha sido de esta manera, y que aún peor, siguen habiendo muchos huecos en la información que nos arrojan. Es evidente que esto sucede por temor a contar la verdad. Parece que ahora todo está a favor de que el mundo no conozca lo que realmente está sucediendo, y que pocos serán siempre los periodistas que se arriesguen a contar la verdad y hacerles saber a todos que hay un mundo retorcido del que totalmente desconocemos.